empezamos. Vamos a ver los actos humanos. Ahora, los actos humanos son aquellas acciones realizadas por un ser humano. Ya vamos a especificar cuáles, ¿no? Pero a la ética le interesa estudiar los actos humanos. Le dan igual cualquier otro tipo de actos. Por ejemplo, porque no puede calificarlos. O sea, por ejemplo, un tsunami. Un tsunami, aunque haga mucho daño a una población muy grande de personas, por ejemplo, el tsunami de Japón hace unos años, bueno, hace mucho daño, pero no puede ser calificado por la ética como bueno o como malo porque no es un acto humano. Y como hemos visto, la ética estudia el comportamiento de las personas. Entonces, ahora vamos a ver una definición bastante técnica, pero muy precisa sobre el ser humano. Entonces, podemos ver que ahí nos dice que las acciones son aquellas acciones que proceden de un principio intrínseco. Esto sería en primer lugar. Vamos a verlo por partes. Y la segunda es que tiene un conocimiento formal del fin. Sería la segunda parte. Vamos a estudiarlas justo después de esto. Ahora, hay cosas que yo puedo hacerlas, ¿no? Hay acciones. Los actos humanos pueden ser acciones que son cosas que yo hago o son cosas que yo quiero hacer. En cambio, la omisión son cosas que yo no hago y que yo no quiero hacerlas. O sea, ¿se entiende? La omisión es una falta también, podría ser una falta porque, digamos, puedo denunciar un acto de injusticia. Yo veo una injusticia y yo, bueno, no estoy haciendo la injusticia, sino que estoy omitiéndola, no la denuncio. Eso que yo no hago o yo no quiero hacer, también puede ser calificado como un acto humano, porque el acto humano no solamente son las acciones que yo realizo, sino también las acciones que yo no hago, y eso puede ser una omisión. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la primera parte. Proceden de un principio intrínseco. Eso significa que el ser humano son acciones que el ser humano las realiza él mismo, o sea, que el motor que le mueve a hacer es él mismo y él mismo las realiza. Y así puede ejecutar su actuar para con los demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, pongamos un ejemplo un poco ridículo. Digamos que estas son unas escaleras y que aquí estamos dos personas. ¿Ya? El de acá voy a ser yo y el de acá es otra persona. ¿Ok? Y en la mitad de la escalera hay otra persona. ¿Ya? Ese es otro fulanito y este es fulanita. ¿Ya? Entonces fulanita decide empujarme a mí de las escaleras y yo me empiezo a caer. Y empiezo a caer y después me choco contra fulanita y vamos cayendo los dos y caemos contra el piso y aquí nos hacemos un desastre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el principio intrínseco? ¿Quién tuvo la culpa de sobrar? No fui yo, en todo caso, porque yo no fui el que me moví a hacer esa acción. Y tampoco es fulanita que estaba acá, porque ella tampoco se movió a hacer esa acción. El principio intrínseco sería de él, de la persona que empuja y empieza todo el movimiento. Ahora, esto ayuda a entender mucho, porque aunque yo haya sido el que le golpeó a ella, yo no fui el que hizo ese acto humano. Ese acto humano fue hecho con anterioridad. No fue mi principio intrínseco, sino fue el de la otra persona. Pongamos un ejemplo también. Digamos que hay un árbol, ¿ya? Y aquí hay una casita. Y hay muchos videos de cómo el viento ocasiona que el árbol se pueda caer y se cae encima de la casa, destrozando ahí, haciendo un hueco en el techo y demás. Ahora, el viento no es humano, por lo tanto no es un principio intrínseco, no es un acto humano, el árbol no está haciendo mal, porque no puede hacer el mal, porque no es libre incluso. Ahora, pongamos un ejemplo un poco contrario. Digamos que igual hay un árbol, pero hay una persona. Entonces, esta persona coge una motosierra y empieza a cortar el árbol. Y tiene toda la intención del mundo de que le caiga ese árbol a la casa del vecino porque el vecino le cae mal. Entonces termina de cortar el árbol y le cae el árbol encima. Ahora, eso es un principio intrínseco porque esta persona está obrando con él mismo, nadie le está obligando, está obrando en libertad. Nadie le está obligando a que él corte este árbol y que le caiga en la casa a su vecino que le cae mal. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera situación, que proceden de un principio intrínseco propio del ser humano, del sujeto. No pueden ser cosas las que actúan, porque solo puede actuar el ser humano. Segundo, conocimiento formal del fin. O sea, eso significa que se conoce el fin de la acción del árbol. Se conoce expresamente, esta palabra es expresamente el fin de la acción realizada, de la acción. ¿Se entiende? O sea, se conoce expresamente, se tiene que saber perfectamente qué es lo que se va a hacer. Si es que no, tal vez no sería un acto humano. Y te pongo un ejemplo también. Digamos, una personita igual
que, bueno, hay una cantidad de papeles en la casa y esta persona decide limpiar la casa y empieza a cortar y a romper montones de papeles. Ahora, entre todos esos papeles que había, hay una carta que tiene información muy importante de su hermano, de su mamá, hay en su familia. Entonces él la rompe, pero porque rompió montones de papeles que tenían información que no era necesaria. Entonces acá se tienen que evaluar dos cosas: la intención o la no intención. Si es que yo rompí todos esos papeles y les hice pedacitos y yo no tenía la intención de hacerlo, pues no tenía conocimiento formal del fin, porque no sabía que había algo importante ahí, que era una información que a ella me iba a servir. Distinto sería que yo sepa que esa carta tiene información importante y yo la rompo con intención de hacer el daño, ¿ok? Ahí sí tendría conocimiento formal del fin. En cambio, si es que yo lo hago sin intención, no tengo conocimiento formal del fin, por lo tanto no se puede evaluar enteramente ese acto como conocimiento formal del fin, ¿ok? Otro ejemplo, este sería el ejemplo A, y el ejemplo B, vamos a ver un pequeño corto de El Chavo del Ocho. Entonces nos encontramos con que están corriendo por la vecindad estos personajes mexicanos y Don Ramón quiere evitar que el chavo le pegue a Kiko y le arranca un ladrillo, ¿no? Entonces coge el ladrillo y en lo que se está moviendo, sin querer, le mueve el ladrillo y le golpea a Kiko en la cara, ¿no? Y Kiko después se pone a llorar y dice: ¿por qué me pegas? Y le dice: no, fue sin querer. Y bueno, se empieza a hacer todo un desastre, pero dices, no había la intención de hacerlo. O sea, Don Ramón no era culpable de haberle pegado a Kiko porque tenía la intención más bien de parar ese acto. O sea, sí, la acción tuvo un principio intrínseco en Don Ramón, pero no hubo un conocimiento formal del fin, no sabía lo que estaba haciendo. Distinto sería que Don Ramón coja y voluntariamente le quiera pegar a Kiko porque le cae mal. ¿Ok? Entonces, son los dos elementos que tienen que haber. Proceden de un principio intrínseco propio de la persona y un conocimiento formal del fin. O sea, tienen que haber conocimiento. Muy bien. Ahora, por lo tanto, hay tres elementos que pueden resumir a todo acto humano, que serían, tiene que haber siempre advertencia, tiene que haber voluntad y tiene que haber libertad. O sea, siempre tienen que haber estos elementos. Advertencia significa que tengo que ser consciente de lo que hago. O sea, tengo que tener conciencia de lo que hago. Voluntad, quiero querer el fin. Quiero querer ese fin, hemos visto en esta parte de acá. Y tiene que haber libertad. Nadie me tiene que forzar. No tengo que estar forzado. No estar forzado. Hacerlo. No tiene que haber ningún tipo de coacción. Libertad plena. Y lo último que vamos a ver ahorita es que la persona queda comprometida como persona en todo acto de voluntad. O sea, eso dice Leonardo Ford. O sea, si es que yo actúo contra alguien más o conmigo mismo, esa acción repercute inmediatamente en mi ser como persona. O sea, y es gravísimo, porque si es que yo hago el mal, me voy convirtiendo, o sea, ese acto me va convirtiendo a mí y me va cambiando y me voy haciendo mal, me voy degradando como persona. O si es que hago el bien, este acto repercute en mí mismo y me vuelvo una buena persona. Empiezo a perfeccionar mi naturaleza. ¿Se entiende? Ahora, estos son los actos humanos y son muy importantes que entendamos lo que es un acto humano, porque si es que no hay todas estas características que hemos visto, no es plenamente un acto humano. No sería plenamente un acto humano y no podría ser evaluado como tal. Y ahí, si es que hay que ver si es que son actos humanos perfectamente hechos, imperfectamente hechos, si son voluntarios o no son voluntarios, y va cambiando la culpa que tú puedes ir recibiendo cuando tú vas obrando. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado el video. Me ha tomado bastante tiempo, como todos, en hacerlo. Y este tema es bien complejo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.